Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi nombre es Rocío Roselani Juárez Peña. Soy de la licenciatura en Pedagogía. Y bueno, en esta ocasión, por medio de este video, les hablaré acerca de lo que es el currículo complejo. Mencionaré algunas de las características de este, así como también hablaré de 4 de los 9 ejes que componen a este currículo. Espero que la explicación sea lo más adecuada para ustedes y que puedan comprenderla. Bueno, nuestra primera diapositiva menciona que el modelo curricular de pensamiento complejo se establece con base en problemas concretos de la realidad para proponer soluciones posibles con el aporte de profesionales formados para el trabajo por áreas disciplinares. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el diseñador lleva a cabo la selección de problemas relacionados con la realidad, ¿sí? Los cuales son entregados a los profesionales y especialistas de determinadas áreas disciplinares. También se menciona que tanto lo curricular como lo didáctico relacionan el mundo de la escuela con el mundo de la vida, con unos fines específicos para formar un tipo de hombre y mujer que harán que esa sociedad sea diferente a otra. Esto nos da a entender que tanto lo que se diseña y planifica, así como todo aquello que se lleva a la práctica, tienden a formar hombres que van a enfrentarse a una sociedad totalmente diferente, ya que mediante una serie de aprendizajes, tanto teóricos como prácticos, lo lograrán. Un ejemplo de esto pues sería que, a comparación de la educación que antes se llevaba a cabo, que era una educación mecánica, por así decirlo, donde el alumno solamente era un receptor de lo que el docente enseñaba. En este caso, este diseño curricular está diseñado ¿para qué? Para que el alumno no solamente aprenda de manera teórica, sino que su desarrollo en el aprendizaje sea distinto, sea también por medio de práctica, por medio de ejemplos con la vida cotidiana que se lleva ahí afuera. Es por eso que se menciona que tanto lo curricular como lo didáctico están relacionados con el mundo de la vida. Hay 5 problemas del diseño curricular que se deben tener en cuenta al momento de estar diseñándolo para tratar de evitarlos. Uno de ellos es la baja participación del docente, el alumno y la comunidad en la planeación educativa. Esto quiere decir que debemos tener cuidado al momento de diseñar, en caso de ser un diseñador, y no sobrecargar actividades al alumno, sino que éstas sean equilibradas tanto para docentes así como para alumnos. ¿Sí? El segundo punto es el seguimiento de metodologías de diseño curricular de manera acrítica. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, que el diseño de currículo elaborado sin bases establecidas, pues hará que este diseño, en vez de ser reflexivo, pues sea todo lo contrario, ¿sí? No se va a comprender. Eso quiere decir, bueno, el bajo grado de integración entre teoría y práctica. Bueno, es como aquella carencia de lo que se enseña por medio de la teoría y la práctica. Por ejemplo, puede que en ocasiones se planifiquen y diseñen aprendizajes demasiado teóricos, pues los cuales no permiten que la práctica se involucre y no se obtenga una enseñanza completamente equilibrada en cuanto a este diseño que estamos viendo, ¿sí? Después dice que hay ausencia de estudios sistemáticos sobre los requerimientos de formación del talento humano. Bueno, ¿qué quiere decir?
que hay carencia de estudios que se ajustan a un sistema ordenado de normas y procedimientos. Y el número 5, y el que a mi punto de vista es uno de los peores errores que puede existir en un diseño curricular, es la tendencia a realizar cambios curriculares de forma más que de fondo. Y nos menciona ejemplos, dice cambiar de asignaturas por otras o modificar el nombre de alguna materia. ¿Qué quiere decir esto? Esto pone en desventaja a la institución educativa o a la enseñanza de docente-alumno. ¿Por qué? Lo más ideal, pues, es que si se va a modificar el nombre de alguna asignatura o de alguna materia, también se debe tender al cambio del contenido de este, para que el aprendizaje también suele ser otro, ¿sí? Bueno, y el fondo de estos problemas es una mentalidad rígida y academicista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mentalidad rígida, pues son todas aquellas personas que seleccionan solo aquello que les favorece desde su punto de vista, ¿sí? Que está de acuerdo con sus creencias. ¿Y por qué se dice que también personas academicistas? Bueno, porque son personas que siguen solamente las normas clásicas, ¿sí? Solo imitan lo anterior. Es totalmente un error diseñar o estar acompañados de este tipo de personas. Si se va a diseñar, tratemos de omitir este tipo de personas, porque no van a crear un contenido o un diseño adecuado. Por otra parte, se menciona que el currículo es una selección cultural que se compone de procesos, que son las capacidades y valores. Otro más son los contenidos, las formas de saber. ¿Qué tipo de saber se va a enseñar? ¿Saber científico, saber experiencial, saber teológico, o se van a manejar los tres y en qué ámbitos? ¿Sí? Otro más son los métodos y procedimientos, las formas de hacer que demandan la sociedad en un momento determinado. Bueno, este diseño busca implementar estrategias que faciliten en todos los miembros de la institución educativa un modo de pensar complejo. ¿Qué quiere decir? Se refiere a la interconexión o relación entre dos o más elementos de distintas dimensiones de lo real, ¿sí? Para el pensamiento complejo todo está relacionado, ¿sí? Todo está entrelazado. Un ejemplo de esto sería en nuestro ámbito escolar, que el docente pues debe trabajar con sus estudiantes en el desarrollo de un pensamiento complejo que les permita contemplar epistemológica y holísticamente la realidad. Epistemológicamente, porque se va a denominar con todo lo científico o con todo lo cotidiano del alumno. Holísticamente, porque va a concebir a la realidad, ¿sí? Como un todo. Y no solamente se va a pensar al alumno como un observante pasivo, sino más bien como un participante y constructor de la realidad. Ahora se mencionarán algunas de las características del diseño curricular. Una de ellas es que busca la información integral. Esto quiere decir que el proceso es continuo, permanente y participativo, pues busca desarrollar cada una de las dimensiones del ser humano. Otro más es que se basa en la formación de competencias, o sea, en el desarrollo de comportamientos, destrezas y actitudes visibles que las personas aportan en un ámbito específico, ¿sí? La característica número 3 menciona que hay gestión de recursos, espacios y facilitadores y metodologías. Esto se refiere a que el diseño curricular complejo se interesa en el área en el cual se va a desempeñar o se va a ejecutar este currículo, ¿sí?
el diseñador tiende a investigar cómo será el área donde este docente va a ejecutar su diseño curricular, cómo será el espacio, es adecuado para las actividades que se están desarrollando dentro del currículo complejo. Todo eso se debe de tomar en cuenta y lo toma en cuenta el diseñador. Otro más es el trabajo por problemas y proyectos. ¿Sí? En este, el docente pues involucra a sus estudiantes de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación complejo. En educación primaria pues podrían ser los problemas de matemáticas, ¿sí? Ahora, por proyectos, ¿qué podría ser? Bueno, pues los alumnos deben desarrollar un proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica de acción facilitada por el propio docente. Un ejemplo sería una exposición. Ese es un proyecto, se va a llevar a cabo por medio de ciertos pasos, ¿sí? Y va a tener una secuencia. ¿Cuál es nuestro facilitador? La rúbrica que el docente le proporcione a los estudiantes. ¿Sí? De esa manera se puede llevar o ejecutar un proyecto. La número 5 menciona que religa a la sociedad, la autorrealización y la empresa. ¿Qué quiere decir? Que hace unión de los tres factores. ¿Sí? Y el número 6 dice que es un proceso en continua organización, orden e incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Bueno, que su diseño o elaboración es continuo, no tiene un fin establecido o no se conforma con lo que obtiene como información, sino que más bien investiga si será útil esta información que se está recabando. Por eso se menciona incertidumbre. En la propuesta de Maldonado se mencionan 3 pasos. Uno de ellos es el diseño curricular. Bueno, este va a ser el proceso mediante el cual se organice y se desarrolle un plan educativo. El número 2 es el desarrollo curricular. Este será la serie de pasos que se llevan a cabo para diseñar, planificar, desarrollar e implementar las estrategias y acciones que se pretenden desarrollar en el ser humano. Y el número 3, que es la gestión curricular, son los procedimientos y prácticas que lleva a cabo el director, el equipo técnico, pedagógico y los docentes del establecimiento para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, ahora teniendo como referencia esta metodología, pues ahora sí entraremos en la serie de ejes que se llevan a cabo. Se mencionarán 4 de los 9 ejes que componen a este diseño curricular. Muy bien, el primer eje es la investigación, acción educativa, y este tiene una metodología de investigación orientada hacia el cambio educativo. Dicho cambio pues se construye desde y para la práctica. Pues bien, en esta se menciona que es un proceso continuo que llevan a cabo los docentes y directivos de una institución educativa con el fin de deconstruir y reconstruir el conocimiento pedagógico. Esto quiere decir que siempre está cambiando, no está estático. Este eje que busca analizar, ¿sí?, y formar un conocimiento pedagógico adecuado para su buena ejecución. Muy bien, las características de este eje es que pues su elaboración consiste en la calidad,
con la cual se desarrolla y qué tan adecuado suele ser para el plan formativo. ¿Sí? En el segundo punto que estamos viendo, dice que esto nos da a entender que pues es necesario que el investigador se haga cuestionamientos con referencia al contexto, ¿sí? Y el punto 3 y 4, ¿sí?, es que siempre se está evaluando al entorno. ¿Por qué? Porque el entorno va cambiando. Es por eso necesario o es importante destacar que este eje no tiene término, está en constante cambio porque nuestro contexto está cambiando constantemente. Bien, este enfoque se caracteriza por 5 pasos. Uno de ellos es que integra al sujeto y al objeto. El docente es un investigador que se observa a sí mismo, así como también su práctica pedagógica y la de otros. Esto quiere decir que no hay objeto sin sujeto. El docente se investiga a sí mismo y a otros para mejorar, pero no quiere decir que busca más información, sino más bien reconsidera lo que está a su alcance. Por otra parte, se menciona que las metas se construyen de manera participativa. Bueno, esto quiere decir que se integran y se ajustan a todos. El número 3 dice que integra saberes académicos con saberes del contexto. Esto nos da a entender que su enseñanza la involucra con el contexto que los alumnos también conocen. Y bueno, dice que nunca finaliza, se puede aplicar de manera indefinida. Sí, también menciona que es una actividad llevada a cabo por los docentes, ¿sí? O sea que forma un papel de investigación entre observadores del contexto y aplicadores en el aula. Bueno, también se menciona que el diseño curricular está orientado por medio de competencias desde la IAE, ¿sí? Además, tiene como base el trabajo en equipo y el seguimiento de 4 etapas. La primera es la observación, ¿sí? Quiere decir que antes de modificar se describe su estructura. La observación pues debe estar basada en el establecimiento de bases verídicas. La deconstrucción, ¿sí?, tiende a ser el análisis, ¿sí?, o se hace como un tipo de examen de manera detallada, ¿sí?, de sus características. La reconstrucción, este quiere decir que se rediseña contemplando solo lo que es necesario y útil. Y pues la práctica es el docente quien dispone de él. Ya estando listo y planificado todo nuestro diseño curricular, se entrega al docente quien se va a encargar de ejecutarlo. Muy bien, ahora vamos al eje número 2, la práctica de la autorreflexión. Y bueno, se destacan los modelos mentales y nos dice volver el espejo hacia adentro. También dice que se caracteriza por grandes ideas fracasadas a causa de los modelos mentales negativos. Bueno, para poder entender estas características, dice que volver el espejo hacia adentro es extraer imágenes para someterlas a un examen o recuento, ¿sí? Un ejemplo en el campo educativo sería que el docente tiene como objetivo cumplir el plan educativo, mas no formar hombres capaces de desarrollar habilidades, ¿sí? Debemos tener en cuenta que este sería un modelo mental negativo, ¿sí?, que no va a dar frutos dentro de nuestra ejecución del diseño curricular. Ahora, si nos vamos a una empresa, ¿qué sería, cómo sería nuestro modelo mental negativo? Bueno, que el dueño pensara en que los autos pues son un estatus de nivel social y que por tanto hay que construir más, ¿sí?, más no toma en cuenta la calidad
con la que se deben elaborar. Ese también sería un modelo mental negativo. ¿Por qué? Porque solamente está pensando en crear autos que sean a la vanguardia de lo que se está generando, mas no toma en cuenta la calidad con la que se deben de crear cada uno. Y bien, para eliminar todos esos modelos mentales negativos, ¿qué debemos hacer en caso de ser diseñadores? Bueno, un autoexamen crítico. ¿Sí? Este autoexamen crítico nos va a permitir o nos va a ayudar a reconocer y juzgar nuestro egocentrismo. Esto quiere decir que va a permitir que dejemos de prestar atención a nuestro yo y más bien lo examinemos para mejorar todo aquello que no está dejando que desarrollemos habilidades. Dice que el pensamiento complejo nos invita a servirnos de nuestro propio pensamiento, ¿sí? O sea que nos va a permitir analizar nuestros propios pensamientos e ideas y recopilar o rediseñar este pensamiento. En cuanto a la lucha de ideas, esta menciona que las ideas existen por y para el hombre, pero que el hombre existe también por y para las ideas, y destaca a la metanoia. Esta tiene como definición que va más allá de la mente, ¿sí? Tiene un cambio de enfoque de perspectiva a otra. Dice que tiene interrelación de causas y efectos y de procesos. Causa-efecto. En el estudio, si yo no estudio, ¿qué pasa? Pues seguramente no puedo aprobar la prueba o la evaluación que me asigne el docente. El proceso dinámico es poner todas aquellas imágenes que están en mi mente estáticas, pues ponerlas en ejecución, en movimiento, llevarlas a la práctica. El eje número 3 habla acerca de la deconstrucción del currículo, o sea, el análisis de este. El primer punto consiste en tomar contacto con el currículo del programa educativo y realizar un análisis con base en preguntas previamente formuladas y otras que surjan durante el desarrollo de la actividad. Por consiguiente, se busca que, bueno, tomar conciencia de las insuficiencias, vacíos, obstáculos y resistencias al cambio que hay en el currículo actual, ¿sí? De esta manera se va a poder mejorar y actualizar el plan curricular. Por otra parte, esta etapa se lleva a cabo mediante el análisis crítico de las diversas ideas, teorías, concepciones y métodos al diseño curricular que tiene la institución educativa. Bien, esta sería como la evaluación de todas aquellas ideas teóricas y de aquellas concepciones que tiene la institución educativa. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Va a posibilitar tener conciencia y precaución para que no se sigan repitiendo los mismos errores. En otras palabras, pues va a evitar más errores y más bien va a mejorar el currículo. Es por eso que en el paso 3 se lleva un análisis general del diseño de este. Dice que la comprensión requiere ligar las partes del todo. ¿Esto qué da a entender? Bueno, que para comprender no solamente es necesario saber lo teórico, sino más bien es poder ejecutarlo o llevarlo a la práctica. Y se menciona que es estableciendo vínculos, o sea, estableciendo unión entre teórico, didáctico y práctico. Sí, también dice que la comprensión solo es posible si hacemos parte y construimos contacto con aquello que esperamos comprender. Un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, yo digo que sé mucho de fracciones, pero al momento de ejecutarlo o llevarlo a la práctica en algún problema de mi vida diaria, pues desafortunadamente no sé cómo desarrollarlo.
Es por eso importante relacionar o comprender el tema, pero de manera práctica también. Sí, menciona que el pensamiento simple bloquea la comprensión debido a que establece una distancia entre el sujeto y el objeto. Bueno, este sería que es un pensamiento sin preocupaciones, por tanto no permite el análisis de la relación sujeto-objeto. Menciona también que nos hemos distanciado del proceso de formación, asumiéndolo como un objeto separado de nosotros, sin reconocer que éste hace parte de nuestra naturaleza. Para poder comprender y tener un buen desarrollo en nuestra educación, necesitamos entender y asumir el proceso de formación. ¿Sí? Dice que debido a esto se crea una división de educadores, educandos y realidad. Esto podría asimilarse a que el alumno en ocasiones no tiende a investigar algo que le es de inquietud. ¿Por qué? Porque cree que solamente le pertenece o le es de obligación al maestro decirle la duda que el alumno tiene, pero no. Debemos de entender que si tenemos también una duda, debemos de investigar por nuestra propia cuenta. Debemos de incluir el proceso de información y de formación en nuestra vida. Bueno, para poder comprender y llevar a cabo una buena deconstrucción del currículo, es necesario elaborarnos preguntas, ¿sí? Y bueno, en esta tabla se mencionan 7 temas en los cuales se involucran distintas preguntas. ¿Sí? En la primera fase pretende tener un objetivo para realizar el diseño de manera ordenada. ¿Sí? En el segundo apartado, donde menciona enseñanza del conocimiento pertinente, ¿sí?, es que debemos preguntarnos, ¿sí?, o se debe preguntar el diseñador si lo que se está diseñando o elaborando es pertinente y adecuado con el contexto en el cual se está viviendo o se va a ejecutar la planificación. Muy bien, en el apartado 3 menciona enseñanza de la condición humana. Este sería cada uno de los contenidos que debe tener un enfoque e integración con el ser humano. ¿Sí? La enseñanza en este podría ser ¿quién es el hombre? ¿Sí? Bueno, en el aspecto 4 dice enseñanza de la identidad terrenal. Aquí se puede enfocar en el tema de la globalización, por ejemplo. ¿De qué manera nos está afectando? ¿Cuáles son los factores? Tomemos en cuenta que la globalización, en este caso, es un fenómeno que incide en el equilibrio de la vida. ¿Sí? Bueno, el número 5 sería enseñanza del proceso de incertidumbre. Incertidumbre, la desconfianza, la inquietud, la inseguridad. ¿Sí? En este apartado, las preguntas pretenden enseñar a pensar. ¿Sí? Entonces, aquí los estudiantes deben aprender a solucionar sus problemas, lo cual no se consigue con programas rígidos, sino todo lo contrario. Bien, en el apartado 6 se menciona enseñanza del proceso de comprensión. Este desencadena 5 preguntas, las cuales tienden a buscar qué es la comprensión y cómo desarrollar la comprensión en los estudiantes. Sí, ya teniendo como base las respuestas, entonces lo lleva a la práctica el docente. ¿Y de qué manera sería aplicable? Bueno, en el caso de un maestro de segundo grado, lee un cuento a sus alumnos. Después de esto, le va a pedir a ellos que comenten qué entendieron del cuento, qué les llamó más la atención. Ya se está llevando a cabo una comprensión de este cuento.
¿sí? Se está analizando y por consiguiente los alumnos están interactuando con el docente, están participando. Por último, la enseñanza de la antropoética. La antropoética es una ética que comprende la tríada, o sea, el individuo, sociedad, especie, donde las interacciones entre cada uno de ellos los hace retroalimentarse y religarse, o sea, unirse, ¿sí? Estas preguntas van a hacer que el docente oriente mejor a sus estudiantes. Prácticamente estas se llevan mucho a la práctica dentro de toda la tutoría académica, la orientación educativa. Estos podrían ser ejemplos donde se desarrolla o se pueden aplicar estas preguntas o pueden ser diseñadas para aplicarse en ese contexto. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Espero que la información te haya sido de utilidad y que la hayas podido comprender más que nada. ¿Sí? A manera de síntesis te puedo decir que el currículo complejo no es una técnica difícil de entender o de elaborar. Más bien el término complejo se refiere a la relación que existe entre lo teórico y lo práctico. Es por eso que se llama complejo, porque tienen relación y se pueden ejecutar de ambas maneras para el mejor desempeño del estudiante. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que te encuentres bien y nos vemos. Hasta pronto.